que se inflama la mucosa del bronquio y se llena de moco. Eso se llama hipersecreción. Entonces produce tres componentes. El bronquio se cierra, el bronquio se inflama y se llena de moco o flema. ¿Con qué se traduce? ¿Cuáles serían los síntomas que se presentan aquí? El uno es la disnea, es decir, la agitación, la falta de aire. Es un paciente que está agitado, que respira muy rápido, su frecuencia respiratoria se incrementa notoriamente. Es un paciente que está tosiendo y que su pecho o sus bronquios empiezan a silbar o sibilar, que es un sonido que lo ocultamos los médicos al poner el estetoscopio, que se llaman sibilancias, pero que cuando hay una crisis es fácilmente perceptible por la madre, ya que empieza a silbar, o si le pone la mano en el pecho, suena como que si le tocáramos el dorso a un gato. Ese ronquido, ese ronroneo de la crisis asmática, pues es característico y clásico y nos hace inmediatamente saber de qué se trata. Ahora, lo importante aquí es qué hacer cuando tenemos un niño, sobre todo un niño, puede ser un adulto, pero un niño con un problema asmático. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es tratar de abrir esos bronquios. Y afortunadamente ahora hay métodos modernos que son muy rápidos y al que tenemos que perderle el miedo. Se llaman los presurizadores inhalados o los inhaladores con medicamentos broncodilatadores, como este aparatito de aquí. Este aparatito, pues que en otras ocasiones, en otros tiempos, la gente le tenía temor, decía que podría, el paciente se iba a acostumbrar a esto, que producía problemas del corazón, en fin. Arritmia. Exacto, pero todo esto no es real, ¿no? Este es el aparatito que salva vidas a los pacientes asmáticos, sean niños o adultos. Porque si bien es cierto, hay un efecto colateral leve de producir un poco de taquicardia y un poco de temblor, pero es pasajero. Y en algunos pacientes, en muchísimos, ningún efecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estos aparatitos? En primer lugar, pues, si es un niño, hay ahora unos aparatitos, se llaman aerocámaras o espaciadores, que los venden en las farmacias y que son de diferentes modelos. He traído uno de estos para que podamos ilustrar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Este inhalador, este presurizador, este aparatito, este inhalador, como lo llamamos, lo batimos bien, lo ponemos allí y esto va a la nariz del niño, ¿no es cierto? Esto va a la nariz del niño y luego procedemos a hacer disparos. Disparos, esperamos unos 30 segundos que ese vapor que sale del presurizador, del inhalador, que lleva un medicamento broncodilatador que sirve para abrir los bronquios, para tratar la crisis de asma, se haya absorbido por las vías respiratorias. Esperamos un minuto, volvemos a hacer otro, podemos hacer 4 veces seguidas, de tal manera que ese bronquio se abra, ¿no es cierto? Esos son como primeros auxilios que se le Esos dan, son ¿no? los primeros, eso es lo que hay que hacer. Cuando llega una emergencia a un hospital o cuando esté en su casa, es lo que hay que hacer. Durante 4 veces hacemos disparos de este inhalador y esperamos 10 minutos. Si ese paciente mejoró, ya lo empezamos a usar cada 4 horas. Pero si no mejora, volvemos a hacer otra vez otro episodio de 4 disparos, cada minuto un disparo, y pues logramos que se abra ese bronquio. Y si no logramos, lo podemos repetir hasta 4 veces seguidas y hasta 5 veces. Hasta 5 veces seguidas podemos repetir cada 10 minutos 4 disparos del inhalador, ¿no es cierto? Cuando tenemos este aparatito y luego el que nuestro paciente generalmente va a salir de la crisis, empezamos a usarlo cada 2 horas o cada 4 horas. Ahora, cuando tenemos un nebulizador, también es otro aparato importantísimo, el nebulizador. Aquí pues utilizamos un broncodilatador también, hay muchos de ellos en el aparatito, lo utilizamos y esperamos 20 minutos. Si no salió, repetimos. Podemos repetir 3 y 4 veces durante una hora, cada 15 o cada 20 minutos, las nebulizaciones y ese paciente generalmente logra salir. Anteriormente que no teníamos estos mecanismos, yo recuerdo en nuestra práctica hospitalaria, nosotros hospitalizábamos a los pacientes con asma aguda. Los poníamos un suero, le poníamos oxígeno, les poníamos unas inyecciones que se llaman aminofilina, que daban hartísima taquicardia, y los teníamos a veces 2 y 3 días hospitalizados. Ahora no necesitamos ni hospitalizarlos, porque con este tratamiento esos pacientes van a salir. Y aquellos pocos pacientes que no salen, pues pasamos a otra terapia, ¿no? Aquí ya viene el médico, ya hay que inyectarle un corticosteroide por vía venosa, le ponemos oxígeno y ese paciente generalmente sale. Y muchas veces no necesitamos hospitalizarlo, o en la mayoría de las veces ya no los hospitalizamos. Simplemente en la emergencia del hospital o en la emergencia de las consultas médicas privadas, se sacan estos pacientes de la crisis asmática y se soluciona el problema. Ahora, el tratamiento viene por parte del médico, ¿no? Una vez que sale de la emergencia, este tratamiento dependerá si está en condiciones leves, moderadas o graves, de ahí vendrá pues la medicación, porque también hay otros aparatitos como estos aparatitos inhaladores que tienen otros medicamentos que se llaman los corticosteroides inhalados, que son los que se usan para
el largo plazo, es decir, para desinflamar el bronquio y para que no regresen las crisis, y de paso sirve un poco para prevenir, sumado con un medicamento que se llama antileucotrienos, el más usado, el Montelukast, que sirve para prevenir los accesos de asma, cosas que antes no contábamos y que han ayudado muchísimo. Ahora, una cosa importantísima es la prevención, ¿no? Ya hemos hablado de qué es la enfermedad, qué la produce, cuáles son los síntomas, qué debemos hacer cuando tenemos un paciente con una crisis asmática, sea niño o adulto, y ahora vamos a indicar cómo prevenir, cómo hacemos que ese niño, ese adulto no tenga crisis repetitivas, porque generalmente este es el problema, ¿no? Que ocurre sobre todo en los niños, que viven en ambientes donde están muy cerrados, donde hay mucha humedad, donde hay presencia de mucho polvo, o donde en la habitación hay peluches, hay rodapié, todas estas cosas acumulan polvo, y el polvo es un factor importantísimo, se llaman factores gatillantes, es decir, que desencadenan la crisis de asma. Entonces el polvo, los ácaros que aparecen en la humedad, son unos bichitos microscópicos que no los vemos y que son responsables de muchísimas crisis de asma que están en los medios húmedos y que se van a los pulmones y cohabitan aquí. Están en la cama, en la sábana, en los colchones, ahí están esos ácaros que producen los problemas respiratorios. Los irritantes químicos, como por ejemplo la cera de piso, el pinoclin, el cloro, todos estos olores fuertes hay que evitarlos cuando tenemos nuestros niños en nuestra casa. Y las personas asmáticas, incluso salir de la casa, y si vamos a limpiar la casa, vamos a fumigarlo con cualquiera de estos insecticidas, pis, lo que sea, los pacientes asmáticos tienen que salir de la casa. Eso le hace mal, ¿no? Exacto, y regresar cuando ya no haya. Igual cosa ocurre con los fumadores. El humo del tabaco es un irritante químico de altísimo problema para los pacientes asmáticos, y muchísimos niños se complican con padres fumadores. Entonces, eso es uno de los gatillantes. Y hay fumadores asmáticos, eso es más complicado todavía. Todavía más. Hay mucha gente que es asmática y hemos visto con un tarrito de estos, de un inhalador y con una cajetilla de cigarrillo al lado. Entonces, eso es una tremenda irresponsabilidad. Y también, pues, tenemos importante en algunos alimentos que también que hay que evitar, que tienen sobre todo colorantes químicos, las colas, los frescosolos, la gelatina, todos estos químicos que vienen en ciertos alimentos colorantes, también son gatillantes o desencadenantes de crisis asmática. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto para poder mantener a nuestro niño con la mínima cantidad de crisis al año. Y ahora alguna gente dice, ¿y el asma se cura? El asma generalmente se controla, y hay muchas personas que fueron asmáticas desde niños y en la adolescencia, por diversos factores que no están bien aclarados, desaparece. Pero aquellos pacientes que fueron asmáticos de niños y que son fumadores o que viven en ambientes contaminados, ellos pueden hacerse asmáticos de adultos y ahí sí se quedan para toda la vida. Esto quiere decir pues que el asma hay que tenerle mucho cuidado porque la podemos controlar. Hay que tratarla a tiempo. La tratamos a tiempo, la podemos controlar, pero si es que nos descuidamos no la podemos curar definitivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes asmáticos, y esto hará pues que recurramos menos veces a una emergencia en un hospital, menos veces a un médico, y le daremos calidad de vida sobre todo a nuestros niños. Por último, ¿cuándo es más complicado? ¿Para niños o para los adultos? Bueno, es variable. Hay pacientes adultos que son asmáticos crónicos y que realmente hacen unas crisis terribles y que ahí hay que usar otro tipo de medicación. Pero es igual para todos. O sea, los niños, y si no los manejamos bien, esos niños mal manejados se convertirán en asmáticos de adultos. Entonces hay que tener la precaución y la prevención tanto como con niños y con adultos. Y hay una última cosa que ya es una medida ya, pues que a veces las crisis son repetitivas y la gente dice, bueno, ¿y qué hago? Pues la alergia, porque es una enfermedad alérgica. Hablamos que es alérgica, que está en los genes y que es una enfermedad que responde al medio ambiente contaminado. Entonces ahí también se recurre a lo que se llama el alergólogo. Se hacen unas pruebas de inmunoterapia en las que vamos a determinar a qué sustancia es alérgico. Son unas pruebas que se realizan a partir de los 4 años. Antes no, porque su sensibilidad todavía no está desarrollada y va a salir mal la prueba. A partir de los 4 años se hacen unas pruebas en manos del especialista, el alergólogo, hace unas pruebas en el antebrazo, ahí va a poner alguna sustancia, vemos a qué es alérgico, ahí vienen unas vacunas. Esto ayuda a controlar un poquito que no sean frecuentes las crisis, pero ya le digo que lo que va realmente pues, a responder es la prevención. Todo esto que hemos indicado de la prevención de los irritantes químicos, del polvo, de los ácaros, de la humedad, de los ambientes cerrados, del humo del cigarrillo, todo esto, si evitamos todo esto, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros niños y los adultos también.